Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio y esa frescura del día para estar acá con ustedes. Desde luego, con la intención de poderles ofertar, como siempre, diferentes tópicos sobre temas fundamentales del país. Gracias por acompañarse en este martes 24 de abril de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana en el estudio me acompaña, tal y como lo dije ayer en mi programa de radio, el ingeniero Hugo Martínez, quien precisamente el día de ayer por la mañana se inscribió oficialmente como precandidato presidencial por el FMLN. Vamos a hablar con él sobre su visión, sobre esta nueva encargo que lleva como candidato, precandidato dentro del FMLN. Gracias por acompañarnos, Hugo. Bienvenido. No, gracias a ti, Ernesto, y a los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Gracias. El pasado fin de semana, por cierto, también fuimos testigos de las elecciones internas en Arena, donde eligieron a su candidato presidencial, mientras también en el FMLN iniciaron las inscripciones presidenciales, sumándose al reto de democratizar lo que hemos venido debatiendo a lo largo de esos años, los procesos de participación en política. Caso muy importante, el que hoy vamos a tener precisamente con el canciller Martínez, con su precandidatura y el propósito de revitalizar, en este caso, al FMLN y trabajar, desde luego, como él lo ha dicho, cercano a la gente para recuperar esa confianza de sus votantes de cara a los comicios presidenciales en el 2019. Así es que serán elementos muy importantes en un análisis que vamos a tener. Les invito a usted a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter, para que ustedes puedan formular sus comentarios. Desde ya, pues también saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan a través de nuestra cuenta en Facebook. Comparta con sus contactos nuestra señal y de esa manera usted puede tener, desde luego, todos los diferentes puntos de vista en su teléfono inteligente. Bueno, gracias nuevamente, Hugo. El permiso es ¿de cuánto consta como en su calidad de canciller, Hugo? El permiso, la licencia sin goce de sueldo es a partir del día de ayer hasta el 27 de mayo. Es la forma que convenimos con el presidente de hacer una transición, siempre con la mira en el sentido de que será necesaria una renuncia ya en finales de mayo, pues si Dios lo permite y todo va bien, somos electos candidatos del FMLN para disputar la presidencia de la República en el 2019. Los términos del tiempo, tal y como lo establecían, y en algún momento no deja de preguntarse algunos analistas, todo está fríamente, digamos, como calculado sobre esa base, ¿no? Sí, hemos hecho los análisis legales respectivos, hay gente especialista en el tema que después de un análisis exhaustivo, nos ha dicho que no hay ningún problema, que a lo que hay que poner atención es al mandato constitucional que nos plantea una prohibición muy explícita en el sentido de que si un ministro quiere ser candidato a la presidencia, ya no puede fungir en el último año de gestión del actual gobierno, que será el gobierno anterior, ya cuando se asuma en el próximo periodo 2019. Así que esa es la prohibición explícita que está escrita en la Constitución, a esa debemos atenernos y tomando en cuenta ese análisis, estamos claros de que en finales de mayo se tendrá que presentar una renuncia al cargo. Es decir, la precandidatura de Hugo Martínez llena ese requisito. Totalmente, totalmente. Yo soy una persona
que siempre ha creído en la institucionalidad, que siempre ha creído en las leyes, en el Estado de Derecho, y siempre voy a realizar mis acciones apegados a esa convicción. Hugo, siempre se consideró su persona como presidenciable. ¿Cómo llega a tomar esa decisión? Y más aún cuando se trata de enumerar una serie de resultados electorales dentro del partido FMLN que no son de alguna manera coyunturalmente, y digo, lo sitúo así, coyunturalmente, muy favorables. Bueno, era una decisión sobre la que se me venía preguntando, tú me preguntaste en varias ocasiones, yo decía, bueno, no es el momento. No me equivoqué entonces en estar haciendo y en estar insistiendo en ello. Vamos a conversarlo más adelante, y se llegó el momento. Se llegó el momento en el cual, por supuesto, se toma en cuenta un contexto y se toma en cuenta otra creencia muy firme que yo tengo. La democracia es un pilar fundamental de nuestras sociedades. Y si queremos, como lo he dicho también, que nuestros partidos, y en este caso el FMLN, sea lo más parecido a nuestra sociedad, tiene que el FMLN realizar ejercicios democráticos. Así que después de las elecciones del 4 de marzo, que nos dejan muchas lecciones, esas elecciones habría que escribirlas así, lecciones, ¿verdad? Porque nos dejan muchas lecciones, pero después de eso se abre una oportunidad en el partido de realizar un proceso electoral interno verdaderamente democrático. La dirigencia del partido plantea que ya no van a tener un candidato de su preferencia, que ya no van a apoyar una candidatura en particular y que van a abrir a un proceso electoral interno donde decidan las bases del partido. Ese es un primer punto fundamental. El segundo punto fundamental son las lecciones o los mensajes que nos deja el resultado electoral del 4 de marzo, que no es diferente a lo que ya nos venía diciendo la gente antes del 4 de marzo, pero el 4 de marzo nos envían una señal contundente a todos los partidos políticos. Cada quien pues debe de tomar el mensaje, analizarlo y hacer los ajustes necesarios. Yo creo firmemente que el FMLN debe hacer los ajustes que la población está pidiendo. Número uno, un partido más democrático. Se ha dado un primer paso en esa dirección con la convocatoria a elecciones internas, ya sin apoyo de la dirección a ningún candidato en particular. Número dos, la gente nos está diciendo un partido más participativo. Se ha dado un primer paso muy pequeñito todavía, ya que se decidió abrir el padrón del FMLN para que aquellas personas que habían quedado fuera se reinscribieran o se reafiliaran. Pero eso hasta ayer, el día de ayer. Hasta el día de ayer, por eso digo un paso muy tímido, muy pequeño todavía, porque debió abrirse por más tiempo. Por más tiempo, claro. Ellos necesitan en un momento determinado tener cerrado el padrón para calcular el universo de papeletas que se van a mandar a hacer, etcétera. Hay un asunto logístico, ¿verdad? Y hay un cálculo, perdón, que me entretenga ahí porque eso es fundamental. Sí. Y más aún cuando en el análisis se recoge puntualmente el tema. Muchos creen que ese padrón electoral está de alguna manera contaminado, dominado por cierta corriente, cierta tendencia que en este caso podría favorecer a la corriente de la cúpula y en este caso el candidato Gerson Martínez, a quien se le ha señalado como el candidato de la cúpula. Perdón un poco el término, no soy quien yo para hacerlo, pero al menos esa es parte del debate que se genera. ¿Cuánta gente ingresó nueva en estos 3 días que hubo de apertura del padrón? Bueno, realmente fue una semana, todavía no se tienen los datos porque hasta ayer estuvieron afiliando o reafiliando y yo calculo que podría llegar hasta un 25% de personas que se han reafiliado, un 25% adicional de personas que se han reafiliado. Es una estimación muy a la ligera que estoy haciendo, pero eso te refleja el entusiasmo que había. ¿Estamos hablando de 3.000, 2.500 o 5.000? No, estamos hablando de arriba de 5.000 personas. Arriba de 5.000 personas, porque el padrón del FMLN anda alrededor de los 22.400, sí, algo así. Un 25% hablamos de 5.000, ¿no? Exacto. Entonces, ese paso es muy tímido aún.
es un paso que se debe seguir profundizando. Por supuesto, no es la única decisión en la que participará nuestra militancia. Por supuesto, esta decisión es muy trascendental. Lo importante es que se dio ese pequeño paso y yo voy a insistir, porque las bases así me lo están pidiendo, que se siga profundizando en ese aspecto. Pero lo más importante, Ernesto, de esas lecciones del 4 de marzo es que la gente nos está diciendo, miren, los queremos más cercanos a nosotros, los queremos entre nosotros y los queremos resolviendo los problemas de nosotros. O sea que nos están diciendo, dejen la retórica, dejen de pelear entre las diferentes fuerzas políticas y enfóquense en resolver nuestros problemas. Entonces, esos son elementos que están retomados en un 100% en mi planteamiento, porque yo he dicho que me voy a tratar de convertir en la voz de todos aquellos militantes que han estado planteando que se deben hacer ajustes y que no han sido escuchados lo suficiente. Que me voy a convertir en la voz, voy a tratar de convertirme en la voz de las comunidades que han estado pidiendo por años que se les resuelvan algunos problemas y que desafortunadamente no se les han terminado de resolver. Es decir, yo voy a tratar de encarnar esa aspiración, ese deseo, no solo de las bases del partido, sino de la gente en general, que haya cambios sustanciales alrededor del mensaje que nos han enviado en las elecciones del 4 de marzo. A ver, voy a regresar un poco para conocer un poco más de cerca esa visión que ahora como precandidato asumes. Después de Dios, la almohada, la familia, ¿por quiénes más pasó esa consulta de entrar en esta nueva y maratónica carrera? Este fue un proceso de reflexión muy profundo que yo tuve, escuchando también a mucha gente, incluso los escuché a ustedes, ¿no? Porque había esa inquietud, había esa interrogante. Vamos a ponerlo así, algunos de ustedes, bueno, me decían, ¿va a participar? ¿Qué puede hacer Hugo Martínez en este momento histórico? Y lo que concluye de esa reflexión profunda es que en este momento es necesario una participación activa, una participación proactiva, optimista, que le devuelva la esperanza a nuestras bases y que le devuelva también la perspectiva de victoria. Esa es una de las razones por las cuales tomo la decisión de participar. Es decir, creo mucho en las instituciones, los partidos políticos son parte de las instituciones, y si los partidos políticos no toman la lección que nos dio la gente el 4 de marzo, van a dejar de ser instituciones fuertes. Y por esa razón, en el caso de Hugo Martínez, que es militante de un partido político desde hace más de la mitad de su vida, tomo la decisión de plantear una propuesta para fortalecer a ese partido, para revitalizarlo, para que siga siendo el sujeto histórico importante, fundamental en las decisiones de este país, pero para eso se tiene que cumplir un requisito básico. Y ese requisito nos lo está pidiendo la gente, nos está pidiendo, miren, tienen que escucharnos, tienen que estar entre nosotros, tienen que trabajar con nosotros. Por eso no es casual también que una de las primeras visitas que yo realizo al territorio sea el municipio del Paisnal. El municipio del Paisnal es un ejemplo muy claro de sinergias entre la organización social y popular y un buen gobierno. Ahí el FMLN tiene 24 años de gobernar, casi desde que se firmó el acuerdo de paz. Es decir, las primeras elecciones después de la firma del acuerdo de paz, el FMLN la ganó en el Paisnal y ha seguido gobernando. ¿Por qué? Porque sus gobiernos municipales salen de entre la gente y están entre la gente, pero también porque las comunidades del Paisnal están sólidamente organizadas, y si algún miembro del Consejo Municipal se está comenzando a olvidar de dónde salió y a quién se debe, las comunidades organizadas se lo recuerdan. Y eso es lo que les decía
También en Jiquilisco, en el Bajo Lempa, cuando fuimos con el presidente, y el presidente tuvo la gentileza de ofrecerme la palabra, y les decía yo a las comunidades, los felicito porque están organizados, pero el deber de ustedes no solo es estar organizados, no solo es gestionar un proyecto para la comunidad, sino también recordarnos a nosotros cada día que nos debemos a la gente, que nos debemos a las comunidades. Y eso tiene un gran significado también. No solo se trata de estar entre la gente, sino se trata de combatir aquellos problemas y aquellos vicios que le afectan a la gente. Por ejemplo, el problema de la corrupción, que es una epidemia que afecta no solo a un país, es transnacional, desgraciadamente, no solo afecta a los gobiernos, también al sector privado, y debemos ser más contundentes, debemos tener cero tolerancia con la corrupción, pero no solo con las declaraciones, sino también con los hechos. A ver, regresando un poco a ese elemento de pregunta, ¿por quiénes más pasa esa consulta de asumir esta candidatura, este reto de la precandidatura? Mi pregunta va en el sentido, Hugo, de conocer y saber que hay personajes al interior del partido que han estado en los últimos años dominando una corriente y a quien se le señala de ser cerrados y que no buscan la modernización de ese pensamiento moderno que debe de tener todo partido, que juega un rol importante en una democracia, etcétera. Hay de personajes a personajes, hay de líderes a líderes. Dentro de esas personas que representan esa corriente de actualización está el mismo vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien el día precisamente del anuncio de su candidatura en algún momento también se hizo acompañar. ¿Cuál es la visión que hay ahí en conjunto a partir de ese componente de presentación ante un público y el anuncio de esa candidatura? Bueno, lo primero que quiero decir es que Hugo Martínez tiene su propia visión y esa visión está cada vez más vinculada a la visión de nuestras bases, de la militancia, de los territorios. Es cierto que por mis tareas en el cargo que ostentaba, algunas veces no tenía suficiente tiempo por cumplir misiones internacionales, para estar más pegado al territorio. Ahora, precisamente, por eso es que dejo la Cancillería, para dedicar tiempo completo a construir junto a las bases una visión totalmente fusionada. No quiero hacer el ejercicio típico que hacen algunas personas que están en política, que dicen, ya sé lo que la gente quiere. Y tal vez por una encuesta, por una plática que ha tenido con alguien. No, yo quiero hacer un ejercicio profundo y por eso yo no me defino como un candidato ni de la dirección ni de un sector en particular. Yo quiero ser un candidato de las bases del partido. Y las bases del partido van desde los veteranos, desde los militantes históricos, hasta la juventud. Fíjate qué cosa más extraordinaria. Tenemos en el partido gente que nació después de la firma de los acuerdos de paz. Y yo he tenido, esto lo he mencionado varias veces porque me ha impactado. Sí. He tenido reuniones por separado con veteranos de guerra, con militantes históricos y con miembros de la juventud. Y sin hablar entre ellos, coinciden en ciertos puntos. Me dicen, el FMLN tiene que recuperar sus valores, sus principios, su proyecto histórico. Porque eso es lo que le da sentido. O sea, cómo surgió el FMLN, con un gran sentimiento de solidaridad, de lucha por la justicia, de lucha contra la corrupción, de lucha contra la dictadura militar en algún momento. Entonces, esos valores, esa solidaridad, ese compromiso con la justicia, etcétera, son aspectos que se deben recuperar o que se deben fortalecer. Y eso me lo dicen las juventudes del frente y me lo dicen los veteranos de guerra. Y me dicen también, mire compañero, tienen que ser más enérgicos contra la corrupción. No les debe temblar el pulso para combatir cualquier
gesto, aunque sea incipiente, de que puede ocurrir un fenómeno de corrupción. ¿Como funcionario estás consciente de que existe corrupción en el gobierno actual? Yo quiero ser muy cuidadoso en eso, porque quien determina al final el veredicto de una investigación es un juez a través de las pruebas que les presenta la Fiscalía. Entonces yo no quiero adelantarme a las investigaciones que pueda hacer la Fiscalía y al veredicto que pueda emitir un juez. Pero lo que sí puedo decir es que hay indicios. Es que la corrupción es un fenómeno campante en todo el continente, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces no solo se trata de tomar medidas punitivas que se van a tomar de acuerdo a la ley de nuestro país, sino también medidas preventivas, en el sentido de dejarle claro a la gente que no vamos a tolerar ningún acto de corrupción y de enviar señales también, ¿no? Porque yo lo que esperaría es que sobre algunos procesos que se ha hecho mucha algarabía, mucha declaración pública, mucha noticia, estemos teniendo resultados concretos en el corto plazo, ¿verdad? Porque si no, todo se queda en mucho ruido y pocas nueces en este campo de la corrupción. Yo quisiera que sobre los procesos que se ha dicho que hay indicios, se investigue y se llegue a resultados lo antes posible para enviar un mensaje ejemplar. Porque si tú no envías un mensaje y condenas a los que estás investigando, por supuesto siguiendo el debido proceso y encontrando pruebas, los otros potenciales corruptos van a decir, bueno, no pasa nada en este país, a lo mejor me van a seguir un juicio, pero no me van a condenar. Y en esos puntos es que debemos unirnos, no solo el Ejecutivo, sino también los órganos de Estado para ser más fuertes, más contundentes en la lucha contra la corrupción. ¿Tú quieres sentar un precedente como precandidato sobre ese tema en particular? No es que Hugo Martínez necesariamente lo quiera, no es que solo yo lo quiera sentar ese precedente, es que las bases lo están pidiendo, es que los excombatientes y las juventudes, que podríamos decir que son sectores diferentes, están pidiendo y están exigiendo que se sea implacable contra la corrupción. ¿Qué quieres decir enviar señales de combate? Es decir, enviar esas señales. Una advertencia de que vas a hacer, de ganar la candidatura, de ganar una presidencia, una tercera presidencia, vas a hacer cero tolerancia contra la corrupción. Totalmente, cero tolerancia contra la corrupción, pero además dejar aquellas prácticas que se han tenido en otras campañas electorales o en el mismo debate, que hay gente de un partido que cuando se busca investigar a un miembro de su partido empieza a decir que hay persecución política. Pero cuando se busca investigar al miembro de su partido opuesto, dice, qué bueno que están luchando con la corrupción. Aquí no se puede tener doble estándar, no se puede tener doble rasero. Si una persona de un partido, de una institución, de una empresa es señalada porque hay indicios de corrupción, lo conveniente es que esa persona vaya y se defienda, ¿verdad? Pero no que la institución, que el partido, que la empresa comience a cerrar filas irracionalmente alrededor de esta persona. Para eso está el debido proceso, para eso está la justicia, para que se lleven las investigaciones y se demuestre si una persona es culpable o no. A ver, ¿por qué muchos creen que Hugo Martínez representa la corriente renovadora, la corriente modernizadora o actualizadora del FMLN? Voy a hacer una pausa para que ampliemos un poco más ir introduciéndonos en esa lectura y en esa visión que puede tener el precandidato Hugo Martínez con respecto a el partido, su elección interna y aquellos grandes desafíos que como país ahora deberá enfrentar en un proceso de elección presidencial en febrero del otro año. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estarse también reportando, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que interactuemos. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Llámenos. Akaku DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. Akaku DRL, mejorando tu vida. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El ingeniero Hugo Martínez, precandidato presidencial del FMLN, nos acompaña en el estudio, conociendo la expectativa del proceso interno en el FMLN y su análisis sobre la realidad nacional. A ver, sin querer menospreciar desde luego el resto de candidaturas que entiendo, solo está la de Gerson Martínez. A ver, pero en todo esto hay quienes creen que lo que representa la candidatura de Hugo Martínez es como el rescate del FMLN. ¿Se puede considerar eso? Bueno, yo diría revitalizar al FMLN, fortalecerlo. Ayer decía que creo mucho en la unidad y que la unidad del FMLN es una de las claves de la victoria. Si tú me preguntas, Hugo Martínez quiere un partido moderno, por supuesto que quiere un partido moderno, pero una cosa es un partido moderno adaptado al siglo XXI, que utiliza las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que sabe leer el contexto nacional y el contexto internacional, y otra cosa es un partido que renuncia a sus principios originales. Yo siempre he sostenido que el FMLN debe ser fiel a sus principios originales, porque sus principios originales tienen que ver con esa identidad con la gente. El FMLN inició como una serie de movimientos sociales que luchaban por la gente, y esa identidad con la gente no la puede perder el FMLN. Eso quiere decir de que vamos a seguir trabajando con los métodos de lucha o los métodos y estilos de trabajo de hace 25 o 30 años. ¿O consignas? No necesariamente. Yo creo que el FMLN debe, voy a usar esta analogía, debe ser como ese árbol, y que la usan mucho los orientales, ese árbol de bambú, ¿no? El árbol de bambú es firme, pero al mismo tiempo flexible. Por eso, cuando hay vientos muy fuertes, él puede ser flexible, pero no se quiebra. Y el FMLN, para que el FMLN no se rompa, para que no se quiebre, debe ser fiel a sus principios. Flexible en sus métodos de trabajo, abierto a las nuevas tecnologías, moderno. Claro que tiene que hacerlo. Claro que tiene que hacerlo. Renunciar a ser un partido moderno, por ejemplo, sería, bueno, no queremos que el FMLN sea un partido moderno, no usemos las redes sociales. ¿Te imaginas una estrategia de comunicación de un partido a estas alturas del siglo sin redes sociales? A ver, pero cuando el énfasis al que llegar con mi pregunta es de una corriente innovadora que esté un poco más identificada, obviamente con sus principios históricos, pero también que en algún momento no sea punto de honor para poder aliarse, digamos, a sistemas o gobiernos como Venezuela y otras cosas que históricamente han estado ligadas con ellos. Ese es un punto muy importante, y ese punto se aplica fundamentalmente en lo nacional también. Pero yo te puedo plantear, desde 2009 nosotros ejercimos una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Llevamos las relaciones internacionales que tenía el país de alrededor de una centena de países a unos 150 países. ¿Descarta que Venezuela es el faro que ilumina? Yo ya lo he dicho claramente, sí. Nosotros tenemos que ver las experiencias de todos esos países como una experiencia que nos puede garantizar una lectura, nos puede garantizar un análisis, pero el proyecto de los salvadoreños lo tenemos que construir los salvadoreños. Yo no tengo el referente de un país en particular, ni mucho menos quiero calcar el modelo de un país para El Salvador. El modelo de los salvadoreños lo debemos construir los salvadoreños. Mira, yo tuve el privilegio, la oportunidad de conocer los sistemas políticos de Suecia, de España, de Estados Unidos, de varios países del continente americano, y ese aprendizaje, esas pasantías que tuve en diferentes momentos, los tomo como una referencia,
No vengo a que voy a copiar aquí el modelo de un país en particular, porque no es factible. Lo que es factible es construir un modelo entre los salvadoreños y salvadoreñas. Y ese modelo, hasta dónde va a llegar, hasta dónde se va a profundizar, etcétera, va a depender de la voluntad de los salvadoreños y salvadoreñas. Yo recuerdo una frase que dijo Chafik Handal en un momento determinado. El compañero Chafik dijo, pues habrá socialismo si la gente quiere que haya socialismo. Y eso es el planteamiento fundamental, la consulta con la gente, la posibilidad de que la gente opine. ¿Y tú crees que los salvadoreños quieren un socialismo? No, eso nos lo van a ir diciendo en el camino. Por ejemplo, y ahí es donde tenemos que erradicar ese pensamiento de creernos los intérpretes de lo que la gente está queriendo y está pensando. La gente no necesita intérpretes, traductores, necesita que les vayamos a escuchar y que tomemos el mensaje directo. Por ejemplo, hay algunos temas en los cuales la población se ha ido pronunciando en el sentido pues que quisiera que se hicieran de otra manera. Por ejemplo, en el tema educativo, la población se ha ido pronunciando de que debe ser un eje, un pilar fundamental de las políticas de gobierno, independientemente de qué gobierno está. Entonces el modelo se va construyendo con el concurso de todos los sectores. Eso es número uno. Pero número dos, esa flexibilidad de la que yo hablo es tener la mano extendida hacia los diferentes sectores del país para construir junto a ellos soluciones. Ningún partido, Ernesto, mucho menos una persona, puede resolver los grandes desafíos que tiene este país en solitario. Si no nos entendemos, si no dialogamos, no vamos a resolver los grandes problemas o desafíos que tiene este país. Entonces, ¿eso significa que vamos a renunciar a los principios básicos, al proyecto histórico? No, pero significa que debemos ser flexibles en ciertas áreas y saber que hay un ejercicio también de realismo en el sentido que, por ejemplo, para lograr la aprobación de una legislación, salvo que un partido tuviera la mayoría simple, la mayoría calificada, que es bien difícil según este sistema político que tenemos, pues para lograr un acuerdo ahí hay que llegar a ciertas negociaciones, que por cierto no deben ser negociaciones bajo la mesa, deben ser negociaciones de cara a la gente y muy importante aún, no excluyentes, ¿verdad? Porque no se trata que los partidos políticos se encierren otra vez a creer lo que a decir que saben lo que la gente quiere, sino que haya un proceso participativo. Por eso es importante el vínculo con los sectores sociales, que también hay un mensaje el 4 de marzo, y los sectores sociales nos están diciendo, miren, ustedes han perdido o difuminado o adelgazado ese vínculo histórico que tenían con nosotros. A ver, hablando de esa, digamos, como flexibilidad en el tema de posiciones ideológicos o de identidad o de comparecencia con el resto de, digamos, que como gobierno se ha tenido, al menos en este último, ¿tú estás consciente del impacto que en algún momento tiene esa adhesión que en algún momento asumen el presidencia o la presidencia con respecto a Venezuela o con respecto a otros gobiernos de corte izquierdista? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que siempre hemos tratado, y aquí estoy un poco en transición, ¿verdad? Porque claro, estoy saliendo de la Cancillería y mucho más probo para hablar de ese tema. Esa responsabilidad, siempre hemos tratado, y por eso el postulado fundamental de nuestra política exterior, una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Eso lo creo, lo traté de llevar a la práctica con todas mis fuerzas y todas mis energías. Pero ahora Hugo Martínez como precandidato presidencial. Hugo Martínez como precandidato presidencial va a mantener ese postulado, va a hacer que El Salvador no esté alineado con un sector determinado, con un grupo de países determinado. Sabes que la confianza internacional que tenemos en este momento es precisamente porque no estamos alineados. O sea, no podemos ir de una época en la cual
ya todo el mundo sabía cómo iba a votar El Salvador en los foros internacionales, a otra época donde ya lo saben también. Pero ha sido a favor de Venezuela cuando todos han ido en contra de Venezuela. ¿No siempre? No siempre, no siempre. Hemos tenido unos matices, hemos votado abstención, a veces hemos votado en contra, a veces hemos votado a favor. Es el presidente quien maneja la política como tal. Pues en última instancia sí, pero el tema fundamental, Ernesto, es que El Salvador, vamos a ponerlo así, no es una potencia militar global, ¿verdad? No es una potencia económica global. Los factores de credibilidad y de fuerza de la política exterior de El Salvador tienen que ver con su independencia. Y El Salvador se le respeta porque hemos tenido esa convicción de mantenernos independientes de los bloques de países. Y por cierto, la situación internacional se está reacomodando, como las placas tectónicas, solo que con unos movimientos un poco bruscos. Y la virtud que debe tener El Salvador, y yo creo mucho en eso, es mantenerse lo más independiente posible, lo menos alineado posible, dialogando con todos los países. A ver, pero hemos hecho ese esfuerzo, no quiero decir que no se hayan cometido errores, pero el enfoque en un 99% ha sido que el gobierno de El Salvador debe de tener una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. A ver, pero tú sabes muy bien que a los Estados Unidos, como uno de los países más cooperantes con el nuestro, le gustaría que el gobierno actual o que el país estuviera un poquito más adherido a sus posturas. Más cercanía, más cercanía de la que yo he tenido con Estados Unidos difícilmente se puede Pero tener. A la hora de los votos, por ejemplo, en fijar una posición contra... Bueno, lo hemos hablado, hemos conversado y ellos están claros de esos matices que se han tenido. Pero no están a gusto, creen muchos. El tema, bueno, una cosa es la percepción. Aquí se ha tratado de alentar una situación incluso en que las relaciones con Estados Unidos están muy mal. Se decía desde hace varias campañas. No, claro que no. Se decía desde hace varias campañas electorales que si el FMLN ganaba las elecciones, se iban a romper relaciones, se iba a hacer deportaciones masivas, etcétera. Mira, las relaciones están tan bien que Estados Unidos reconoce que uno de los socios principales, casi el principal, el segundo socio de aquí, de la región en el combate al narcotráfico, es El Salvador. Y tenemos grupos de tarea conjuntos con Estados Unidos. Colaborando en ese sentido. Tenemos participación en la Fuerza Interagencial. Yo visité la Fuerza Interagencial y así sucesivamente en otras áreas hay una colaboración extraordinaria con los Estados Unidos, pero así hay buena colaboración, buena cooperación con otros países, con países de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, con varios, mira, la relación con los países asiáticos, por ejemplo, o qué me dices de la relación con Australia, que abrimos una embajada ahí, o de la relación con Escandinavia, con los países nórdicos, que fortalecimos toda la relación con ellos. Pasamos de tener unas relaciones formales con ellos a unas relaciones concretas. Suecia, por ejemplo, tenía años de no hacer ejercicios de cooperación directamente con el gobierno de El Salvador. Ahora se ha retomado eso, firmé en su momento con la canciller sueca un entendimiento para retomar la cooperación de Suecia a través del gobierno de El Salvador. ¿Por qué me he detenido en este punto? Porque quiera sí o no, para bien y para mal del partido, la oposición ocupa estos, digamos, momentos coyunturales para poder, de alguna manera, señalar de que el gobierno se adhiere a posturas de gobiernos como Venezuela, Nicaragua, para citar un ejemplo más cercano y de lo que está pasando. Hugo Martínez tiene la capacidad de condenar, por ejemplo, todos estos movimientos de represión que han llevado a 25 o 20 muertos en Nicaragua, por ejemplo. ¿Tú estás en la capacidad de condenar esto? Bueno, vamos a ver dos cosas. La primera que estabas planteando, lo que te quiero decir claramente es que en un gobierno de Hugo Martínez no va a haber alineamiento
con ningún país en particular. Lo digo con toda convicción y con la misma convicción que he tratado de llevar una política de exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Número 1. Número 2, tenemos una convicción, después de lo que pasó aquí en El Salvador, que la solución a cualquier problema no es la violencia. No estamos de acuerdo con las acciones de violencia, se den en cualquier parte del mundo que se den. También quiero decir que lamentamos mucho las pérdidas humanas por las acciones de violencia que se han dado y nos solidarizamos con las familias de las personas fallecidas. Y que como somos personas que no creemos en la violencia como solución a los problemas, y ese es un postulado general para cualquier parte del mundo, porque a veces se tiende otra vez, ¿verdad? Solo a ver en una dirección. Nosotros tenemos ese postulado general. Como no creemos en la violencia, lo que instamos, lo que pedimos a todos los sectores en cualquier situación de violencia que se esté dando en un país es a que solucionen esa situación a través del diálogo. Y por supuesto que lo que ha ocurrido, los fallecidos, las razones, los responsables, todo eso se tiene que investigar y existen instituciones competentes para hacerlo. ¿Lo lamentas, no lo condenas? Ya te he dicho que hay una convicción general de que la violencia no es una solución y no vamos a estar de acuerdo con ninguna acción de violencia en ningún país para resolver un problema, en este caso doméstico. ¿Condenas los acontecimientos? No estamos de acuerdo, no nos parece que la violencia sea la solución, ni en este país en particular, ni en cualquier otro país del mundo, porque cuando ha habido actos de violencia en otros países, no sé por qué no me han preguntado, ¿verdad? Bueno, el caso de Honduras obviamente es un tema también típico, bueno, a raíz de lo que sucedió, donde los sectores aquellos conservadores de derecha en este país en algún momento se quedaron silenciosos. Hoy todo el mundo está condenando a Nicaragua. Exactamente. Yo lo digo con toda la propiedad porque así es. Y me encanta porque... Esta es la sociedad, es que mi papel acá es en ese sentido. Sí, no podemos aplicar un doble rasero. Claro, por supuesto. Si se va a expresar un desacuerdo con la violencia, si se va a decir que no compartimos que la violencia sea la solución, se tiene que hacer rajatabla para cualquier país, no solamente para un país en particular. A ver, hay una diferencia entre lamentar y condenar, y perdóname que me detenga en eso. Y tal vez tú quieres decir, bueno, tú quieres oír la palabra de condena, no sé, pero ese es punto de honor a la hora de establecer de que Hugo Martínez tiene un pensamiento diferente a la hora de hacer un análisis como puntualmente lo que está pasando en el caso de Nicaragua. Bueno, yo creo que más claro no puedo ser. No comparto que se utilicen acciones de violencia de cualquier sector o estructura en cualquier país para resolver los problemas. Que los fallecimientos o las muertes de personas en ese contexto deben ser investigadas por las instituciones competentes y que los nicaragüenses deben resolver su problemática a través de un diálogo profundo sin injerencia, porque ese es el otro punto que hay que tenerlo bien claro. A veces nos gusta opinar de la casa del vecino, pero no nos fijamos en nuestra propia casa. Entonces yo creo que la posición que te he dado es muy clara, no compartimos en ninguna parte del mundo que se utilicen acciones de violencia por cualquier sector para resolver un problema. Nos solidarizamos con las familias que han sido afectadas, que tuvieron el fallecimiento o la muerte de algún familiar. Creemos que se debe investigar por las instituciones competentes y creemos también que debe haber un diálogo para resolver, así como se llama este programa, un diálogo para resolver cualquier diferencia que exista en un país determinado. A ver, sin pretender hacer un juzgamiento per se contra el expresidente Mauricio Funes, este tema también en algún momento se le señala que es uno de los principales momentos encubridores que puede tener el partido FMLN por el cual tú corres como precandidato presidencial. De resultar
candidato y de resultar ganador, ¿tú pedirías que anularan ese asilo que tiene el expresidente Mauricio Funes? La petición no le corresponde al Ejecutivo, la petición le corresponde a la Fiscalía y después a los juzgados. Pero te voy a decir lo que dije siempre cuando era canciller. Si me piden la colaboración para un proceso de ese tipo, van a tener toda la colaboración de mi parte. Así lo hice cuando era canciller y así lo haré, primero Dios, cuando sea presidente. Okay, interesante. Me voy a una pausa y regresamos un poco a examinar los retos que como país tiene y cómo el precandidato Hugo Martínez los visualiza. Vamos a hablar de los temas que apremian mucho a los salvadoreños en este contexto de poder simpatizar, ganar ese voto de confianza de la militancia del FMLN que se somete al proceso de elección interna el 27 de mayo. El 27 de mayo. Sí. 27 de mayo. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Hugo Martínez, precandidato presidencial dentro del FMLN. A ver, es importante que el partido reconozca los errores cometidos. ¿A qué errores se refiere? ¿Te refieres, Hugo? Particularmente, si queremos verlo en retrospectiva, para sentar, digamos, una posición y ver hacia el futuro con una candidatura presidencial. Eso está a la base del planteamiento que decía nos ha hecho la gente. La gente nos ha dicho que queremos partidos en general, no solo el FMLN, partidos más democráticos, más participativos, más cercanos, pero sobre todo resolviendo nuestros problemas. Ahí hay un asunto de fondo. O sea, la gente, antes de que nos estemos echando las culpas con otros partidos, lo que quiere es que les resolvamos sus problemas. Y la gente no siente plenamente resuelto el problema de la seguridad, por ejemplo. No siente plenamente resuelto el tema del despegue y el desarrollo económico, aunque se han dado pasos importantes, aunque estamos avanzando, y aunque, bueno, a veces hay una tendencia a quererlo todo y muy rápido, ¿no? Pero a eso me refería, que la gente quiere que estemos entre ellos, que los estemos escuchando y que resolvamos sus problemas antes que estar en esa guerra de acusaciones y contraacusaciones, de que por qué no hacen esto y por qué no me aprobaron el presupuesto, etcétera, etcétera. La gente dice, ya dejen de pelear, siéntense y resuelvan nuestros problemas. Y la gente nos dice un mensaje ahí, bueno, no tan escondido, nos dice, si ustedes se siguen peleando, si ustedes no nos resuelven nuestros problemas, pues vamos a buscar otras opciones, sea la organización social. Al interior del partido FMLN, ¿te gustaría encontrarte con más opciones de candidatura, digo, competidores en este proceso? Bueno, el proceso estuvo abierto, se mencionaron otros nombres. Yo siempre he creído que entre más personas participaran en el proceso, mucho mejor. Al final, al cierre, nos inscribimos 2 precandidatos. Pero yo creo que lo más importante es cómo se da la elección, ¿verdad? Si hay un debate interno o si no hay un debate interno, si hay una participación o no hay una participación, cuánta gente de la que está en el padrón participa en la elección interna. Lo más importante es que hay una competencia sana, que yo siempre he dicho que espero sea de altura, que esté centrada sobre las propuestas y no sobre las personas, pero hay una competencia. Lo que no puede ser en un partido es que diga, bueno, este es nuestro candidato, que la dirección de un partido diga, este es nuestro candidato y ustedes, las bases, lo único que tienen es ratificar. De ese tipo de métodos es que la gente ya está cansada. La gente dice, queremos una elección interna que sea totalmente democrática y que nos permitan decidir a nosotros. Así que
incluso pienso yo que la garantía de que esa elección sea democrática, transparente, participativa, ya en este nuevo momento, en buena medida, la tiene esa garantía las bases del partido. ¿Por qué? Porque es importante que ellos estén atentos, que estén vigilantes, que participan, que acudan a votar el 31 de mayo, porque en este caso deben estar claros el resultado de la opinión mayoritaria de las bases tendrá que ser respetado, ¿verdad? Tendrá que ser respetado en el sentido de que ya la Comisión Política dijo que va a respaldar a aquella persona que salga electa de este proceso interno que se está desarrollando. ¿Tú crees en las alianzas políticas? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Ya lo decía en el segmento anterior, para resolver los desafíos de este país no se pueden resolver en solitario. Para ganar tenemos que hacer alianzas. Claro que tenemos que hacer alianzas también, pero a veces el concepto de alianzas se ve muy reducido a los partidos políticos. Hay que hacer alianzas con los sectores sociales, hay que hacer alianzas con los intelectuales, con los académicos, los empresarios, una serie de sectores, y ese es el origen del FMLN. No sé si recuerdas, por ejemplo, la alianza FMLN-FDR, no sé si recuerdas que los principales intelectuales en un momento determinado estaban acompañando esa alianza FMLN-FDR, ese pensamiento crítico, etcétera, estaba ahí presente. Entonces yo creo en ese tipo de alianzas. Por supuesto que las alianzas con los partidos políticos son fundamentales también, pero no es la única vía de alianzas. Aquí, por ejemplo, hay sectores que la gente lo está diciendo en los territorios. Te voy a poner el caso de la agricultura. Un día de estos me reunía con un grupo de excombatientes, veteranos, y fíjate qué interesante, algunos de ellos están en la agricultura, en la ganadería, y pertenecen a gremios de productores intermedios, digamos, medianos, perdón, en la ganadería. Y me decían, mira, si ustedes hacen una política de mayor apoyo al agro, este país tendrá uno de los motores del desarrollo de su economía. Y claro, hay una tendencia, hubo una tendencia en este país a abandonar el agro. Incluso dicen que un ex ministro de este país les dijo a unos ganaderos de Chalate, olvídense de las vacas, de esto, aprendan mejor a pegar botones y a hacer ojales, ¿no? Entonces se abandonó el agro cuando lo que vemos en otros países es que el agro es uno de los motores fundamentales de la economía. Y esta gente lo que me pedía era eso. ¿Cómo se puede lograr poner al agro salvadoreño como un motor fundamental de la economía? En una gran alianza con los agricultores de este país. En una gran alianza con ellos, decidiendo con ellos cuáles son las medidas para desarrollar, para revitalizar el agro. Se ha estado haciendo cosas, pero ellos tienen otras ideas que me las adelantaban, que se pueden hacer para volver más competitivo, para generarle valor agregado, porque también si no hay valor agregado, no hay un factor de motivación, que los jóvenes, por ejemplo, se queden o estén decididos a regresar a trabajar al agro. Y en otros países han logrado hacer ese cambio, y ahora muchos jóvenes que se fueron a lo urbano, a lo suburbano, están regresando al agro, pero ya con un valor agregado para los productos que sacan de su trabajo en la agricultura, y se han ido especializando. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas industrias muy especializadas, no voy a mencionar, pero hay varios países que le han atinado a eso y que han reconvertido el agro. Son alianzas sectoriales, políticas, etcétera. Ayer uno de los promotores de tu candidatura, y entiendo gran amigo Fabio Castillo, el doctor Fabio Castillo, hablaba particularmente del tema de las alianzas, y en algún momento decía que no habría que descartar una alianza con Nayib Bukele. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo respeto mucho al doctor Castillo, respeto mucho sus opiniones, pero ese tipo de asuntos son asuntos que se deben de tomar
las decisiones con las bases del partido, ¿verdad? Yo haría mal en querer imponerle a las bases del partido con quién debemos aliarnos, con quién no debemos aliarnos. Es parte del proceso de debate y de consulta con las bases del partido. Ellos nos van a ir determinando, nos van a ir definiendo, y como decíamos en otra ocasión, hay más posibilidades de acertarle si tenemos a muchas cabezas pensando sobre algo que querer uno individualmente imponer un asunto. Particularmente, ¿qué piensas de Nayib Bukele entonces? Bueno, ya lo he dicho, es Te felicitó, una persona... Fue uno de los primeros en felicitarte. Sí, sí, y lo agradezco. Es que mira, con Nayib nos conocemos de hace mucho tiempo, o sea, lo conocí allá por el año 2000. Por cierto, fue a través de su padre y a través de Chafik que nos conocimos, ¿verdad? Porque había una gran amistad entre el padre de Nayib y de Chafik, y desde entonces forjamos una amistad muy buena con Nayib. Yo pienso que es una persona que ha destacado, ¿verdad? Y creo que esa amistad que hemos tenido, como todas las amistades, debe trascender el ámbito político o los cargos o las responsabilidades que vamos teniendo cada uno de nosotros. ¿Valoras o subestimas un capital político en la figura de él? Las responsabilidades son pasajeras, la amistad no debería de ser pasajera. Magnífico. Capital político, ¿lo ves en él? Bueno, creo que hay que hacer un análisis a fondo, no solo desde el punto de vista político, sino sociológico, de cuál es la incidencia que él tiene, etcétera. No quisiera expresar una opinión a la ligera y quisiera analizar un poco más esa situación. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, alguien me pregunta, ¿qué piensas entonces ahora de Gerson Martínez? ¿Cómo lo ves? Realmente, ¿cuáles son las características que te distinguen más allá de lo que puede ser en consonancia de lo que el partido quiere, frente a él como también precandidato dentro de este proceso interno en el FMLN? Vamos a hablar de esto y otros elementos más que poco a poco hemos ido escrutando. Necesitaba ir conociendo que el país en este día, todo el país está conectado, conociendo realmente quién eres tú, cuál es tu forma de pensamiento, por qué corres por esa candidatura presidencial y cuáles son los elementos básicos que te distinguen para saber de que el país, tú representas una opción para los salvadoreños en las elecciones. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a quienes están enviando sus comentarios @diálogo21 @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. ¿Qué piensa de Hugo Martínez? ¿Cuál es la diferencia entre su pensamiento y el suyo? Pregunta un televidente. Perdón, no capté Gerson Martínez. ¿Cuál es la diferencia entre Gerson Martínez y su pensamiento? ¿Cuáles son los puntos que marcan la diferencia? Que es lo que dejaba planteado en el bloque anterior. Bueno, para mí es importante centrar el debate en las propuestas, no en las personas. No voy a referirme a las personas, voy a referirme a la propuesta que estoy haciendo en el proceso electoral interno. Un pilar fundamental de la propuesta es esa vinculación con las bases y con la gente. No solamente debatir con él, escucharles, sino estar entre la gente. Sobre el debate siempre he dicho que estoy abierto a debatir con quien sea, ya sea al interior del partido en este proceso electoral actual, pero también a nivel nacional. El debate es un ejercicio de construcción democrática también. Y he puesto el ejemplo que el mejor ejercicio de debate y de conocimiento y de derribamiento de
preconceptos fue el proceso de negociación para los acuerdos de paz hace 26 años. Esa gente cambió, esa gente derribó muchos preconceptos en el proceso de negociación. Y pienso que a través del diálogo, a través del debate, se pueden derribar preconceptos y se pueden esclarecer muchas cosas también, porque uno tiene que ser responsable y lograr en un debate determinado exponer cuáles son sus puntos de vista. Así que siempre estoy y estaré dispuesto a debatir, sea al interior del partido o sea ya en las elecciones nacionales. ¿Qué opinión tienes de Carlos Calleja, que ganó las presidenciales en Arena? Bueno, lo mismo, no voy a centrar mi opinión en las personas. Yo lo que sí espero es que en cualquier contienda electoral, ya sea interna o nacional, las discusiones sean alrededor de las propuestas, las discusiones sean alrededor del planteamiento y del punto de vista de un candidato y no alrededor de las personas. Por supuesto, la gente tiene que valorar las cualidades de las personas. Por ejemplo, en el caso del FMLN, tiene que valorar la gente qué persona le dará más capacidad de victoria al FMLN frente a sus adversarios. ¿Quién tiene más capacidad de garantizar la victoria en el 2019? Pero lo que es importante es que el debate sea alrededor de las propuestas, de las cualidades que se necesitan para ser presidente y no específicamente atacando a una persona, ya sea explícita o implícitamente. Yo no creo en las campañas sucias, creo que la gente se merece que le hablemos de frente y que le digamos, mira, estas son mis propuestas. Cuando alguien empieza a atacar, cuando alguien empieza a llevar las campañas sucias, es porque sus propuestas son débiles, porque sus propuestas no están teniendo el respaldo de la población y recurre a una acción desesperada que es realizar una campaña sucia. A ver, ¿qué compromisos adquieres con tu candidatura? Pregunta un televidente. ¿Y cuál es el grado de confianza que tienes en la actual dirigencia del FMLN para poder desarrollar un proceso de elección interna donde no existan dados cargados? Es una pregunta que hace. Bueno, eso lo planteé en un primer momento, pero ya estamos en un segundo momento. Yo planteé en un primer momento que el proceso debería ser democrático, transparente, sin dados cargados, sin candidato de la dirección. La dirección ha hecho una expresión de que no va a apoyar a ningún candidato y ahora vamos a un segundo momento donde la garantía fundamental del proceso son las bases. Las bases deben estar vigilantes, las bases deben estar atentas, las bases deben de hacernos saber cualquier violación al proceso electoral que se esté dando, pero creo que hay un nivel de madurez para desarrollar un proceso electoral con esas características que había mencionado. ¿La autocrítica cala en Hugo Martínez? Pregunta acá. Totalmente. Yo soy una persona muy abierta a la crítica y a la autocrítica. Las prefiero constructivas, por supuesto, y he dicho que como ser humano estoy sujeto a cometer errores. No se vale estar justificando los errores con eso, pero tampoco estamos aspirando a que se proyecte una imagen en la cual ningún ser humano puede proyectar, que es decir, yo no voy a cometer ningún error o no he cometido ningún error. Lo que sí van a tener de mi parte es un compromiso día a día para ser cada vez mejor, para poner de mi persona lo mejor en función de los intereses de la población. Todo lo demás es la construcción colectiva que hagamos. Yo solo trataré de ser alguien que trata de reflejar esa construcción colectiva en una contienda electoral interna, en una contienda electoral nacional y en un ejercicio de gobierno a partir del 2019. Alguien pregunta acá cómo se ve Hugo como candidato si no gana las primarias como vicepresidente junto con Gerson Martínez. Ese es otro asunto que realmente no nos corresponde a nosotros decidirlo, le corresponde a la base del partido de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, hay mucho ejercicio de discusión que hacer,
qué conviene para una alianza, quién podría potenciar más una candidatura desde la vicepresidencia, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a tener mucho cuidado en no adelantar opiniones personales sin antes haber hecho un ejercicio de construcción con la base del partido en este caso. ¿Cómo piensa lidiar, pregunta aquí a alguien, con el padrón que está dominado por la línea que no representa en su mayoría la renovación dentro del partido? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que nuestra militancia capte el mensaje, que nuestra militancia analice quién es el que tiene las mayores posibilidades de victoria frente a los demás adversarios que vayan surgiendo, quién tiene más capacidades de entendimiento, de tender puentes, etcétera. Eso es lo que se tiene que valorar en una elección interna del FMLN, porque el compromiso con el proyecto histórico del FMLN no está en discusión. Yo tengo un compromiso con el proyecto histórico del FMLN. Entonces, lo que se tiene que ver, acto seguido, es quién tiene las mayores posibilidades de victoria, quién tiene mayores posibilidades de tender puentes, quién tiene esa posibilidad también de escuchar y de fundirse con la base y con la población para hacer un proyecto cada vez más participativo y cada vez más en función de resolver los problemas de la gente. Examinemos el clima electoral en términos de números. El 65% de la población, Hugo, votante, ya no cree en los partidos políticos. ¿Cómo espera el FMLN, independientemente de quien resulte ganador de este proceso de elección, hacer clic con eso? ¿Qué es lo que verdaderamente puede llevarte a ti en lo particular, si quedas como candidato presidencial en el FMLN, a establecer esos puentes de los cuales tú hablas? Vamos a una pausa y hablamos de esos últimos elementos claves para comprender mejor el propósito de tu candidatura. Vamos a la pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Alguien pregunta, Juan Carlos Sura, por cierto, hace la pregunta, ¿estaría Hugo Martínez en la, digamos, en la iniciativa de ir y también establecer, no sé si es el tema de alianzas, perdí el correo porque están entrando un montón de correos que hacen referencia al trabajo de los simpatizantes al interior del partido que ya no están con el partido? ¿Cómo hacer clic con ellos o cómo establecer ese puente de comunicación que les permita regresar al partido? Algo así era el énfasis de la... Me parece que es interesante. Es interesante. Yo voy a promover ese acercamiento. De hecho, ya lo estamos haciendo. Y es muy importante ese proceso en el cual vamos a exponer en asambleas departamentales las propuestas de los candidatos. Mi concepto de ese proceso es que no solo estén ahí los militantes, sino también gente que siempre ha estado comprometida con el FMLN, simpatizantes, gente que colabora con el FMLN, incluso aliados sectoriales, deben participar en ese proceso. Y ese es otro paso adicional para ir revitalizando al FMLN. Es decir, que ya no solo haya una discusión con los militantes que aparecen en el padrón, sino con sectores que siempre han acompañado al FMLN. Y debemos dedicar mucho esfuerzo, energías y sobre todo oídos a eso, porque esa gente tiene muchas cosas que decirnos. Por eso hay que ir con la actitud abierta, a escuchar más y a hablar menos, que la gente quiere que se le escuche. Para mí es fundamental que en cada reunión la mayor parte del tiempo se dedique a escuchar a la gente. A veces se van a escuchar aspectos en los que quizás no vamos a estar de acuerdo, a veces se van a escuchar cosas que pueden parecer fuertes, pero de eso se trata, de que nos escuchemos. No es, en este caso estoy claro que no es un ejercicio diplomático, sino que es un ejercicio de debate en la cual pues la gente dirá las cosas como
le nacen y que en esa dirección debemos estar atentos a escuchar todo lo que pueda surgir en esos espacios de debate y reflexión. ¿Cómo piensa incentivar el voto de la población y el desencanto que se refleja en las elecciones pasadas? No solo al interior de su partido, sino también con el desencanto con todos los partidos políticos. El 65% de la población prácticamente está desencantada con los partidos. ¿Cuál es el elemento clic entre Hugo para poder motivar y incentivar ese voto, no solo al interior, sino que fuera? Lo primero que hay que decir es que ese es un problema en todo el mundo. Todos los partidos políticos están teniendo ese problema. ¿Y por qué están teniendo ese problema? Entre otras cosas, por su falta de conexión con la gente. Por eso el aspecto fundamental de mi propuesta es estar entre la gente. La mejor forma de hacer clic con la gente no es distanciándose de ella y decir, aquí estoy en un escritorio, díganme qué quieren. No, la mejor forma de hacer clic con la gente es estar entre la gente, es encarnar lo que la gente quiere, lo que la gente está pensando, y eso solo se puede lograr si uno está entre la gente. No se puede hacer por teleconferencia, no se puede hacer a control remoto. Tiene que estar uno en el terreno con la gente para recuperar esa credibilidad, esa confianza, pero sobre todo uno tiene que estar dispuesto a escuchar lo que sea, porque a estas alturas, no solo aquí en el país, sino en otros países en el mundo, hay descontento, hay molestia de la gente con los partidos, y aquel partido que no logre entender ese descontento, no logre entender esa molestia y no logre hacer los ajustes necesarios, difícilmente va a seguir siendo un partido fuerte. A ver, ¿cuál es el, digamos, propósito de su candidatura? ¿Renovar el partido o renovar un nuevo gobierno del FMLN, un tercer gobierno, pregunto? Revitalizar al partido, devolver la esperanza, devolver las perspectivas de victoria, garantizar que el séptimo presidente, después de la firma de los acuerdos de paz, sea el del FMLN, pero en una gran alianza con sectores políticos y sociales. ¿Tiene el FMLN la capacidad de reinvertirse teniendo la actual cúpula? Pregunta alguien. El FMLN ha tenido una gran capacidad de reinventarse y de adaptarse a los cambios. Y yo espero que el FMLN va a estar a la altura del momento histórico, y voy a trabajar con todas mis energías, con toda mi capacidad día a día, para que el FMLN esté a la altura del momento histórico y siga siendo un sujeto histórico determinante en la coyuntura y en el futuro de este país. ¿Por qué desestima, pregunta alguien, ¿no? ¿Por qué desestima a una alianza con Nayib Bukele? Preguntan. Lo que he dicho sobre las alianzas es que son necesarias, pero que es importante escuchar qué quieren las bases del partido. No es un problema de estimar o desestimar, es un asunto de si yo quiero seguir reproduciendo los viejos métodos de decir, yo voy a hacer una alianza, hay que consultar qué quieren las bases del partido. Yo estoy seguro que podemos construir una solución más inteligente si escuchamos la opinión de todos, a que uno de nosotros diga, vamos a construir una alianza con X, Y, Z participantes. Ese no es el punto. No es el punto de estimar o subestimar. El punto es si se toman en cuenta o no las opiniones de las bases. Y yo voy a tomar en cuenta las opiniones de las bases. ¿Qué piensa de la expulsión de Nayib Bukele? Pregunta usted. ¿Hizo bien su partido en hacerlo? Bueno, ese es un asunto que se tiene que analizar a la luz de la democracia interna del partido, pero también de los estatutos y el reglamento del partido. Y otra vez hay que escuchar qué es lo que piensa mayoritariamente las bases del partido. Yo pienso que debe haber libertad para el debate dentro del partido, debe haber participación, pero igual que en una sociedad uno tiene que respetar ciertas reglas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es algo que vamos a ir dilucidando con las bases del partido
vamos a ir viendo cuál es la opinión mayoritaria de las bases del partido y seguramente pues esa será la opinión de Hugo Martínez en un momento determinado. ¿Le gustaría tener a Gerson Martínez como candidato a la vicepresidencia? Bueno, es un punto que ya abordamos, creo que es más... Ya lo están dando ganador de las primarias. Bueno, les agradezco el apoyo, pero otra vez, creo que estar adelantando opinión, yo creo que haríamos muy mal en decir quiero a X, Y, Z para la vicepresidencia. Hay que preguntarle a las bases, a quién quisieran para la vicepresidencia, si quisieran en la vicepresidencia a alguien representativo de un sector, a alguien de una alianza, a alguien dentro del partido, a alguien fuera del partido, etcétera, etcétera. De eso se trata, de que ya no nos sigamos arrogando el derecho a decidir que tienen las bases y que les consultemos y que sean ellas que nos digan cuál es el rumbo, cuál es la decisión que debemos de tomar. ¿Le gustaría debatir con Carlos Callejas de nuevo? He dicho que estoy abierto al debate con quien sea, no tengo ningún temor y estoy listo para debatir en las internas del partido y también en la campaña por la presidencial en el 2019. Hugo, ha sido un primer acercamiento en este esfuerzo de candidatura, de precandidatura que lleva. Vamos a estar muy a la expectativa de poder en algún momento trasladarnos a ese escenario y conocer cuál va a ser el comportamiento de la base, la militancia, frente al proceso interno del 27 de mayo. Claro que sí, de mí Gracias. Toda la disposición para compartir con ustedes elementos del proceso, elementos de mi visión, pero más fundamental, elementos de lo que está pensando la base del partido en este momento. Bueno, gracias por haberme acompañado. A usted, amigo que nos sintoniza, mañana en una emisión más, 6:30 de la mañana los esperamos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.